tú digas. Listo, José, ya. ¿Tú haces alguna presentación de la charla o no? ¿O vamos al grano? Sí, profe, claro que sí. La presentación primero y demás. Bueno, les presento al conferencista. Él es Esteban Hernández, un doctor en computación de alto rendimiento. Tiene más de 30 años de experiencia y pues es el que va a dar la charla, la conferencia de hoy. Adelante, profe. Bueno, permítanme un segundo, comparto la imagen. Comparto la pantalla y vamos. Ustedes me indican si ven. Sí, señor profe, ahí se ve. Perfecto. Sí. Eh, buenas tardes ya. Mi nombre es Esteban Hernández, como ya se indicó. Actualmente ejerzo como director de cooperación científica para Cybercolombia. Cybercolombia es una organización que ayuda a facilitar la innovación a través del conocimiento, especialmente en cómputo de alto desempeño y computación avanzada, que incluye cómputo de alto desempeño, computación emergente, inteligencia artificial y computación cuántica. Ahora, ¿qué es Cybercolombia? Es un ecosistema colaborativo interdisciplinario de profesionales de la industria, de la academia y también de la comunidad en torno al desarrollo y el avance del cómputo de alto desempeño, la inteligencia artificial y el cómputo cuántico. Nuestra misión es acelerar la investigación y la aplicación de los dominios científicos a través de estas bases computacionales, en la física, en la matemática, en las geociencias, en la biología computacional y en muchas otras áreas, especialmente las nuevas áreas que son AI-driven, es decir, aquellas que están utilizando ampliamente la inteligencia artificial para su desarrollo. Nuestro enfoque es que la academia se debe articular con los otros actores que son la investigación y la industria, pero para nosotros es muy importante también tener el brazo del soporte internacional. Así que desde la academia en Colombia tenemos la Universidad Nacional Javeriana Distrital El Rosario Los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad de AFIT, la de Medellín y la Universidad de Cartagena. Y la UPTC y la Universidad Autónoma hasta este año. En el siguiente año habrán nuevas anexiones. Desde la línea de cooperación internacional tenemos a nivel regional SCALAC, que es el sistema de cómputo de alto desempeño para las Américas y el Caribe. Y desde la línea de cooperación hacia el hemisferio norte, el Departamento de Energía, especialmente Oak Ridge National Lab, Pittsburgh Supercomputing Center y Argonne. Y a nivel de cooperación internacional también cooperamos con la Universidad de Chicago y el TAC con una plataforma que se llama Chameleon Cloud, que es a través de las cuales desarrollamos la experimentación, el training que podemos ofrecer. Y ya desde el soporte de la industria, trabajamos muy de la mano con NVIDIA, AWS, AMD, también hemos trabajado con MathWorks y otros. Y nos soportamos en una empresa que se llama Cybercomputing Consulting Group, que es quien, digamos, ofrece todo el soporte económico para que muchas de estas actividades se puedan realizar. Desarrollamos una encuesta que se llama El Estado del HPC en Colombia al año 2025, que va a ser lanzada la próxima semana en el evento de lanzamiento de Apolo 3, que es el supercomputador de la Universidad de AFIT. Allí participaron la Universidad del Norte, la de Cartagena, la de AFIT, BIOS, la Universidad Autónoma de Occidente y las universidades colombianas, las universidades de aquí de la región Unidad de Javeriana Nacional Rosario Distrital y en la parte de los Santander de la Universidad Industrial de Santander. Aclaro que esta participación fue voluntaria, especialmente en aquellos que tienen capacidades de cómputo de alto desempeño. ¿Qué actividades desarrollamos como Cybercolombia? Cybercolombia desarrolla un Summer School desde el año 2018, que es un Summer School en HPC específicamente. Actualmente tenemos más de 700 alumnos en nuestras 8 ediciones.
Saber Colombia también tiene unas charlas que son sponsoriadas por nosotros, digamos, soportadas por nosotros, que están en diferentes formatos, webinars, también charlas especializadas para plataformas computacionales de las instituciones o para problemas institucionales en los diferentes asociados que tenemos. También ayudamos directamente a los estudiantes y a las organizaciones. Por ejemplo, nosotros ofrecimos scholarship para que los estudiantes, especialmente los de la Distrital y otros, de la Javeriana y la Nacional, asistieran a Carla 2023, que en esa edición fue realizada en Cartagena. Ya les explico un poco qué es Carla. Es la Conferencia Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, que lleva ya su 12ª edición. Ayudamos también a que los estudiantes aplicaran a los grants que habían para asistir a Supercomputing, la conferencia más grande de supercómputo que hay, que ocurre una vez al año en Estados Unidos. Hemos desarrollado tutoriales y también workshops en diferentes formatos y en diferentes lugares, tanto en Colombia como fuera de ellos, y ayudamos a que los estudiantes puedan conseguir pasantías, especialmente para pasantías doctorales o personas que están en maestría. Creamos puentes para visitar los Top 500 Supercomputing, los que están en la lista Top 500. Me refiero a los de Argonne, a los de Oak Ridge también, si alguien los quiere visitar, conocer con un sentido académico institucional. Y por supuesto, nuestra labor mayor es colocar a Colombia en el plano internacional como un país que tiene profesionales cualificados y además profesionales de investigación en el área del cómputo de alto desempeño o HPC. Bueno, ya con esta breve introducción, ahora sí, bienvenidos. Cualquier pregunta la pueden enviar a info@cybercolombia.org. Voy a intentar, que no puedo ver las dos pantallas, pero voy a intentar verlas. Si ven que estoy mirando para otro lado es porque acabo de mover parte de mi pantalla a otro lugar con el fin de poder ver lo que está ocurriendo en las diapositivas y lo que está ocurriendo en la presentación. Si yo hoy le preguntara sobre el título de esta charla, que es de los algoritmos a la supercomputación, ¿cuál de esas tres imágenes usted cree que es más adecuada o que responde a la pregunta planteada? Les miro ahí por sus comentarios. ¿Ninguno? ¿Ninguna? ¿Tiene algo que decir? ¿Quieren escribir en el chat? Lo pueden hacer. O si quieren levantar la mano, levántenla y aquí David nos da la palabra. Sebastián dice la 1, Rubén dice la 1. Ok. Dicen la 2. Ok. ¿Nadie más quiere participar? Bueno, ok. Desde mi punto de vista, ninguna de las tres es completa y absoluta. Más bien, las tres podrían ser complementarias. ¿Por qué? Porque la primera expresa el lenguaje universal para la descripción científica, que son las matemáticas. A través de las matemáticas planteamos ecuaciones que intentan describir un poco la realidad física que tenemos en una realidad más abstracta desde el punto de vista matemático. Y luego eso de alguna manera se transforma en algo que el sistema de hardware o el computador, la parte computacional, lo puede ejecutar e internamente crea sus propias relaciones. El de la mitad plantea el terreno de que se necesita intercomunicación cuando los problemas son muy grandes. Y en la última, una realidad que está ocurriendo hoy en día es que el conocimiento produce nuevo conocimiento y a la vez nuevas formas de entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Para ser específicos, lo que estamos observando ahí es una representación de lo que podría ser la inteligencia artificial aplicada al estado actual de la computación. Ahora bien, nuevamente les voy a pedir que estemos muy activos. ¿Cómo ocurre normalmente el proceso de llevar
a un elemento computacional o un resultado desde una idea inicial. Tenemos unos datos de entrada. Esos datos de entrada son productos de la manera en que nosotros recolectamos datos. Inicialmente, simplemente observábamos y contábamos historias. Después creamos lenguajes humanos. Luego creamos la escritura. Y con la escritura intentamos sistematizar la manera como describíamos nuestro entorno, ya sea para contar, para poner límites, para describir hechos, ¿cierto? Así que el input, los datos de entrada lo podemos encontrar de muchas maneras. Hoy en día, en elementos numéricos, como por ejemplo valores numéricos que describen algún fenómeno, como texto, es decir, elementos descriptivos que también intentan hacer que ese fenómeno sea entendible. Luego, a través de los otras visuales que nosotros tenemos o las capacidades que nosotros tenemos, que son imágenes, sonidos y también sensaciones. Todo eso hoy en día está representado por archivos de imágenes, archivos de texto, grandes datasets, datos que vienen de sensórica y que de una u otra manera se están recibiendo. Entonces tenemos los datos de entrada. ¿De qué manera llegamos a esos datos de entrada? Pues a través de un proceso histórico, pero hoy en día lo que tenemos son grandes datasets, de una o de otra manera. Pero para llegar a ese dataset se ha pasado por un proceso, digamos, racional de poder entender cómo la información se expresa. Y por eso es que creamos, como se ve aquí en la imagen, creamos lenguajes como el lenguaje matemático. Por ejemplo, para describir qué tanto se acelera un carro o qué tan rápido va y determinamos valores que observamos y que luego le colocamos unas cantidades. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, las fuerzas que ocurren sobre un objeto. Y así en toda la naturaleza. Entonces, de ahí creamos los elementos de entrada. Pero luego cuando queremos procesar, es decir, transformar esa información, ¿qué se debe hacer? Se necesita decir la manera como esa información va a ser transformada, operada, conjugada, en últimas, computada. Esa manera como nosotros expresamos o la serie lógica de actividades o tareas que nosotros decimos que hay que hacer con los datos es a lo que vamos a llamar un algoritmo, porque un algoritmo es un conjunto de pasos e instrucciones diseñados para resolver un problema específico. Es decir, que ese algoritmo define cómo los datos van a ser procesados. ¿Cuáles? Esos datos de entrada. Entonces tenemos el elemento número uno, un algoritmo. Pero el algoritmo per se no es la operación, el algoritmo es la definición de cómo esos datos van a ser procesados. Luego, en el sentido computacional, de diseñar un algoritmo, ya para ejecutarlo, codificamos ese algoritmo en algo que llamamos el lenguaje de programación. Voy a hacer una pregunta, ¿cuántos han programado en C? Ninguno, preocupante. ¿Cuántos han programado en Java? Muy bien, Miguel. ¿Cuántos han programado en Python? David, Rubén, muchos más. Te voy a hacer una pregunta más fuerte. ¿Cuántos han programado en Fortran? ¿O en PLSQL? Miguel Ángel, bueno, ya hay otros que han. Entonces, uno decide tomar ese algoritmo y llevarlo a un lenguaje de programación, es decir, codificar en un lenguaje que la máquina entienda la serie de pasos que definí para transformar los datos de entrada, operarlos y poder obtener un resultado. Por supuesto, al final de la codificación hay que hacer una ejecución, me voy a saltar esa parte, donde obtengo unos resultados que los voy a llamar los datos de salida. ¿Por qué? Porque los resultados pueden ser de manera visual, por ejemplo, una imagen, un histograma,
un sonido, un conjunto de texto u otro archivo, o la activación de un sensor u otro. Existen muchísimas maneras de entregar la salida o una impresión. Entonces, todos esos pasos, cuando son completados, los algoritmos producen los datos de salida. Esta es la versión transformada de los datos originales. Pueden ser que los datos de salida no tengan equivalencia directa a los datos de entrada, pero es el método natural en que transformamos esos datos de entrada a través de un algoritmo y la codificación y ejecución del mismo en datos de salida. Todo esto de acuerdo a un esquema lógico. Entonces, esta es la manera en que transformamos la data a través de los algoritmos. Pero ahora vamos a ir un poco más al fondo de esto. Realmente, ¿cómo ocurre esto? Hay un algoritmo, normalmente un algoritmo lo escribimos en un lenguaje humano con una serie de estructuras, es decir, con una cierta riqueza y limitaciones, a lo que llamamos un pseudocódigo. Luego, de ese pseudocódigo lo llevamos y lo codificamos en un lenguaje. Ese lenguaje puede ser compilado o interpretado y luego eso va a ser llevado a ejecutarse en una máquina. Y esa máquina no entiende el lenguaje del pseudocódigo, entiende el lenguaje de su máquina, lo que llamamos las instrucciones. Y aquí empiezan a haber diferencias, porque hay instrucciones dependiendo la arquitectura de ese cerebro o procesador donde se va a ejecutar. Por ejemplo, hoy en día hay al menos 3 arquitecturas grandes, la x86, Intel, AMD y otros están ahí. Está la arquitectura RISC modificada basada en ARM y la arquitectura RISC original como RISC-V y otros. Cada uno con un foco diferente y cada uno con un soporte a un conjunto de lenguaje para esa máquina, al cual vamos a llamar ISA, Instruction Set Architecture, ¿sí? O el conjunto de instrucciones para la arquitectura. Y es lo que intentamos describir aquí. Voy a tomar aquí el láser. Es lo que intentamos describir aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos una codificación en un lenguaje que lo baja a un lenguaje binario de máquina utilizando un pseudocódigo dependiendo de las instrucciones. Cada uno de esos se vuelve una instrucción para ese tipo de procesador, como los que han trabajado en ASM, mod, add, sub, de un lugar de la memoria a otro. Luego esas instrucciones se entran dentro de ese procesador con esa arquitectura y producen un conjunto ejecutable que va a dar resultados o que va a dar salidas. La salida puede ser la ejecución de un archivo o la creación de un archivo, el eliminado de un archivo o una gráfica o la activación de un sensor o una señal por un puerto específico. Entonces, ahora vemos que el algoritmo no solamente transforma los datos, sino que el algoritmo es ejecutado. ¿Y de qué manera? De la que hemos explicado. Es decir, tenemos un problema a nivel lógico. Ese problema se va a dividir en pequeñas unidades que las vamos a llamar instrucciones. Y esas instrucciones luego van a ser enviadas. Esas instrucciones deben estar en el lenguaje propio de su arquitectura, van a ser enviadas a la unidad aritmetológica, bueno, al procesador que se va a encargar de ejecutar cada instrucción, operar los datos, sumar los datos, modificarlos y finalmente poder producir los resultados de salida requeridos. Entonces, esto es simplemente para tener una pequeña idea. ¿Cuántas instrucciones tiene un programa? Depende de lo que haga el programa, depende de la arquitectura. Vamos a tomar una idea general de esa arquitectura. Entonces, vamos a suponer que es una arquitectura estándar. Algunos dirían x86. Necesitamos sumar 2 enteros. Más o menos, ¿cuántos ciclos de instrucción? Es decir, para ejecutar una instrucción de esas que dividimos pequeños,
¿cuántos ciclos de instrucción se necesitarían? Posiblemente de 1 a 3 ciclos si son enteros y si son, la suma es entera. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos ordenar 100 números? No estamos diciendo si los números están ordenados o no, simplemente le pasamos un conjunto de números que no sabemos en qué estado está y se van a ordenar. En el mejor de los casos, el algoritmo que podría ser, por ejemplo, un merge sort, utiliza entre 5.000 y 10.000 ciclos para poder hacer ese ordenamiento. ¿Qué pasa si en un conjunto de 100.000 valores, o 100.000 números, deseamos encontrar el promedio? Entonces ya sube, estarán de 100.000 a 300.000 ciclos de instrucción. Y ahora piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa si necesito encontrar un valor específico sobre un archivo que tiene 10 millones de registros y que no está ordenado? ¿Qué puede pasar en número de ciclos? Se eleva bastante, claro, porque esta gráfica describe más o menos cómo ocurre. Hay una memoria de donde se lee la siguiente instrucción, entra a una unidad aritmetológica, ella decide si toda la información que requiere la tiene y si no, entre la unidad lógica y la aritmetológica se van intercambiando datos y van haciendo un ciclo. Y si para ejecutar esa instrucción necesita más, pues va haciendo más ciclos, más ciclos, más ciclos. Y después va a la siguiente instrucción que la lee de la memoria. Y así vamos leyendo de la memoria y ejecutando, y algunas veces en un solo ciclo, en el mejor de los casos, o en muchos ciclos, dependiendo de la arquitectura del procesador. O sea, hay instrucciones que son sencillas y hay instrucciones que son complejas. Y hay arquitecturas que fueron diseñadas para instrucciones sencillas, como la RISC, y hay arquitecturas que fueron diseñadas para arquitecturas más complejas, como la CISC, que es la base del x86. Hoy en día no es totalmente CISC, pero lo que quiero decir es que el conjunto de instrucciones puede hacer que los ciclos se incrementen o no por la complejidad de las instrucciones. Ahora, intentemos pensar en esto, en una gráfica que por un lado mide el tiempo de ejecución y por el otro lado el número de instrucciones. Y si tomamos un equipo tradicional de escritorio, posiblemente con un procesador 16 o 32 cores, ¿cierto? Y con una memoria normal entre 32 y 64 gigas, cuando se llega a lo que llamamos el max capacity, ¿cuántas instrucciones puede procesar por unidad de tiempo? Entonces, más o menos 1 billón de instrucciones en unidad de tiempo, ¿cierto? Es lo que máximo, a máxima capacidad podría ejecutar uno de estos procesadores. Pero si usted va y ve hoy en día las configuraciones, especialmente de los servidores y de los nuevos procesadores, va a encontrar unos rendimientos muy elevados, muy superiores a lo que en máxima capacidad tiene una solución desktop normal. Entonces, por ejemplo, el AMD EPYC 9965 Turing puede alcanzar un TIPS. Y un TIPS es 1.000.000.000 de operaciones de punto por segundo, o 1.000.000.000 de instrucciones por segundo. Y si vamos a ver un Intel Core i9, un 14900K, él puede alcanzar desde 100 gigas hasta un TIP. Y así, cada uno, tanto los fabricantes como sus capacidades, entendiendo que lo que es trillón y billón, como se entiende en Estados Unidos, como se entiende en Colombia y como se entiende en la parte europea, puede variar. Por ejemplo, nosotros utilizamos lo que se llama short scale. Eso significa que para América Latina, 1 billón es 10 a la 9 y 1 trillón 10 a la 12. Mientras que en la escala larga, para Europa, 1 billón es 10 a la 12 y 1 trillón es 10 a la 18. Bueno, simplemente para poner unidades comunes.
¿Qué pasa? Vamos a tener más capacidades de las que realmente pudiera tener un equipo normal. ¿Y eso es por qué? Ups, aquí. Bueno, la fórmula no salió. ¿Qué pasa si tengo un problema muy grande? Por ejemplo, un problema que involucre billones o trillones de puntos de datos u operaciones. Imagínese que le dan a procesar a usted una tera de información y necesita ordenarla, sacar las medidas estadísticas y luego dividirlo por poblaciones y en cada una de esas poblaciones obtener sus medidas estadísticas básicas y luego presentar un informe general demográfico dividido por población, por edad, por rango etario. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando esas capacidades son de ese tamaño? Esencialmente que un solo procesador no lo puede ejecutar. Incluso que un solo nodo no lo puede ejecutar. Es demasiada información y demasiada capacidad computacional requerida para poderlo ejecutar. Es decir, un procesador simple es demasiado lento para una carga de trabajo que es masiva, lo que uno llama massive workloads. Entonces, aparece la computación paralela como una rama de la computación en general que intenta dividir todo en tareas a través de unas capacidades computacionales existentes. Es decir, quiero tener más de un nodo, cada nodo con más de un procesador, cada procesador con muchos cores, como vimos, si hay procesadores de 96 cores. Entonces, imagínense esta solución, 3 nodos, cada nodo tiene 2 procesadores, cada procesador tiene 96 cores. ¿Cuánto es la capacidad total en número de cores que tenemos disponibles? A ver, los escucho. 3 nodos por 2 procesadores por 96 cores. ¿Cuántos cores disponibles nos da esta solución planteada o esta arquitectura que acabo de plantear? Pueden escribirlo, pueden hablar. Si están dormidos, me avisan. Bueno, hay 576 y hay 756. ¿Quién tiene la razón? 576, correcto. Entonces, tenemos 576 core, sabiendo que cada core puede aproximadamente operar, ¿cierto? Hasta 1 billón en nuestro sentido, es decir, 1 por 10 a la 9 operaciones por segundo. Esto es un trabajo, es una capacidad gigante para un problema que también es gigante. Imagínense que resolver ese problema en una unidad de tiempo razonable para una solución pequeña, vamos a decir, un equipo con 2 procesadores y cores de estos de 96 le puede tomar, vamos a decir, meses. Pero ¿qué pasa si yo no tengo el espacio para meses, sino necesito horas en tiempo de resolución? Entonces, es donde se necesita la computación paralela. Los avances científicos como inteligencia artificial, como física, como biología, dependen en gran medida de poder procesar esos súper grandes conjuntos de datos de manera eficiente. Eficiente significa utilizando de la mejor manera los recursos computacionales disponibles, es decir, el hardware, y también en el tiempo en que se espera que se pueda solucionar. Imagínense este problema. Vamos a predecir el estado atmosférico de las siguientes 6 horas. ¿Por qué? Nomás veamos lo que pasó en Jamaica. Yo necesito un modelo que al menos una semana antes me diga, oiga, el huracán viene, va a tener aproximadamente este pad, va a tener esta potencia, por favor tomen las medidas adecuadas. Pero yo también necesito saber en las siguientes 6 horas cuánto va a llover y dónde va a llover. ¿Qué pasa si computar esas 6 horas de pronóstico se tardan 2 días? ¿Sirve para algo eso? ¿Qué opinan?
Claro, si el tiempo de ejecución es más alto que la ventana de oportunidad de la información, no sirve para nada. Y eso es uno de los elementos que más se coloca énfasis en la computación paralela. Entonces, ¿cómo entendemos ahora esa computación paralela? Tenemos el mismo problema que antes, lo dividíamos en instrucciones y lo mandamos a una CPU. Ahora tomamos ese problema, lo dividimos en secciones, chunks, particiones, ¿sí? Charts, como le quieras llamar, y cada segmento de ese problema, generamos las instrucciones para resolver ese segmento de ese problema, y cada segmento de ese problema hacemos que pueda ser fit a una o más CPUs, bueno, a una CPU cada segmento. Así, si tenemos un tiempo computacional T, que gastaría un solo procesador, al incrementar en 10 veces la capacidad computacional, es decir, el número de procesadores, tendríamos el tiempo dividido en 10, T sobre 10, el tiempo que ahora vamos a gastar en solucionarlo con un computador que tiene más de un procesador o en una solución que tiene más de un procesador. Por eso es que es necesario la computación paralela. Entonces, observen, quiero que observen esta tabla. Voy a dejarlos y a dejarlas un momento para que observen esta tabla y me digan qué elementos le llama la atención. TDP es el gasto energético. Voy a cerrar mi cámara un momentico, voy a ir a traer algo de tomar. Mientras ustedes quiero que analicen esta tabla y me digan qué piensan o qué elementos les llama la atención. Bueno, volví. ¿Qué respuesta me tienen? Esto sería lo que un nodo puede tener. Un nodo. Por ejemplo, un nodo con AMD. Puede direccionar hasta 9 teras en un nodo. Pero hoy en día es fácil problemas que superan eso. Yo me he enfrentado a problemas donde tenemos que mover mensualmente más de 100 teras. Entonces, ya un solo nodo no lo podría resolver, ¿cierto? Segundo, diferencian entre el número de cores y de threads, porque algunas veces el número de threads son virtuales, es decir, no son reales. El número de cores sí son reales. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una solución que aún es más grande que alguno de estos tipos de procesadores actuales? Un procesador, que tengo un procesador de un solo core, luego podría saltar a un procesador multicore, todos estos son multicore, como se dan cuenta, todos tienen más de uno, en promedio hay 96, 120, 128 y 192, los Epic Turing Dance, son los más grandes. Entonces puedo colocar más de un procesador multicore en un nodo. Entonces, si en un solo nodo pongo dos procesadores de esos EPIC 9965, ya no tendría 192, sino el doble, aunque no podría duplicar la memoria. Pero si aún un nodo no es suficiente, voy a utilizar lo que llamo un clúster, un sistema multinodo, donde voy a tener muchas veces cientos de estos nodos que son multicore. Y si aún mi problema es mucho más grande que eso y no me alcanza, normalmente voy a un supercomputador. Yo quiero aquí como para
que ustedes participen, que entren a este lugar, top500.org, ahí les dejo. Vayan allá. Esa es la lista de los 500 supercomputadores más grandes del mundo. Hay una sección que dice la lista. Elijan la lista y revisen el que está en el lugar número 1, el top 500 number 1, en esa lista. Dígame cuántos cores tiene ese equipo. ¿Sí lo pudieron observar? ¿Tienen algún problema? 11 millones de cores. 11 millones de cores. Entonces, claramente, esto no es un clúster tradicional. Esto es una máquina a la cual llamamos un supercomputador. Por supuesto, no es un solo nodo, son muchísimos nodos actuando en comunidad. Ante la pregunta si un nodo es suficiente, la respuesta es no. Un nodo no es suficiente para ciertos tipos de problemas. Entonces, pregúntense, ¿qué pasa cuando ustedes trabajan en los siguientes problemas? Por ejemplo, weather forecasting, es decir, pronóstico numérico del estado del tiempo, o dinámica de fluidos, o dinámica molecular, o biología computacional o química computacional, o genómica, o procesamiento sísmico, o modelos de computer vision supergigantes, o modelos de toma de decisiones grandísimos, o esquemas de simulación de físicas de los gamings, lo que llaman las físicas que simulan si algunos de ustedes juegan esos juegos hiperrealistas, Call of Duty, todo eso, se darán cuenta que hay cierta simulación del sol, de lo que pasa en las partículas, de los golpes, de cómo las luces se reflejan. Eso es muchísima capacidad de cómputo. Gemelos digitales hoy en día, es decir, modelos computacionales que simulan un fenómeno físico, pero que hacer experimentos en ese fenómeno físico es muy costoso o toma mucho tiempo, entonces se hacen un modelo virtual y se validan ciertas hipótesis que se tienen. Problemas de Big Data, hoy en día que tenemos cientos de teras, ya no estamos hablando de teras, sino de exabytes, que son los que existen. Si ustedes conocen el CERN en Ginebra, sus problemas son del grado de los exabytes. Y también, por supuesto, la inteligencia artificial. Imagínense la cantidad de procesamiento que fue requerido para entrenar un modelo de 120 billones de parámetros. Entonces, cuando estamos en todo ese tipo de soluciones, disculpen, algo que los une y que los caracteriza es que hay que utilizar cómputo de alto desempeño. Y para algunos de esos problemas hay que utilizar supercomputadores. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por supuesto, un supercomputador no es para jugar Call of Duty. Un supercomputador es para poder resolver estos problemas que son grandes, que requieren mucho procesamiento, requieren mucha memoria y requieren muchos datos y almacenamiento. Aquí les voy a introducir a dos conceptos. Por un lado, el término HPC o High Performance Computing. Y por el otro lado, el término supercomputación. Normalmente son dos términos que se utilizan indistintamente, pero aquí vamos a hacer algunas claridades. Están muy relacionados, pero no son idénticos. Cuando decimos cómputo de alto desempeño, nos referimos a computadores muy poderosos que procesan de manera paralela y utilizan técnicas para resolver de manera paralela problemas muy complejos que no son posibles resolverlos en un equipo tradicional. ¿Sí? Por ejemplo, un weather forecasting, pero para poquitos días, o un proceso de optimización,
Esos servidores que son parte de una solución de HPC normalmente están metidos en un clúster con servidores, con hardware especializado, con redes especializadas y también con una eficiencia definida. Discúlpeme un segundo. Por otro lado, están la supercomputación o los supercomputadores, que se refiere al uso dentro del HPC de los más altos, los más grandes, los que tienen las capacidades más altas para resolver los problemas, digamos, hoy en día de frontera. Los computadores están en el top de los HPC, en el espectro. Por ejemplo, por eso es la lista Top 500. No son solamente soluciones de HPC, sino los supercomputadores más grandes del mundo, cuando vemos la dimensión de la cantidad de procesamiento requerido. Algo curioso es que generalmente esos procesadores o esas soluciones de supercómputo siempre habían sido utilizados exclusivamente para ciencia. Y en el listado siempre eran laboratorios nacionales o centros de investigación reconocidos los que estaban ahí figurando. Ahora yo quiero que revisen nuevamente la lista y díganme si encuentran un laboratorio o un centro de investigación o algo diferente a un laboratorio o un centro de investigación dentro de esas soluciones. Al menos dentro de los 10 primeros. Ajá. Apareció uno que no es de investigación normal, sino que viene de una empresa y ahí es de los proveedores de cloud. Y ahí estamos viendo lo que está pasando hoy en día. La supercomputación algo era muy exclusivo para la investigación y hoy en día la supercomputación no solamente mueve la ciencia, sino también la industria. Por ejemplo, investigación farmacéutica de industria corren supercomputadores. Los modelos de lenguaje, los LLMs, corren en supercomputadores. Y así muchos de los procesamientos industriales que hoy están también corren en supercomputadores. ¿Cómo se ve una solución de HPC tradicional? Por ejemplo, ustedes saben que la Universidad Distrital tiene el CECAT, el Centro de Cómputo de Alto Desempeño, y se tiene un clúster que se llama Sabio 1 y Sabio 2. Uno de esos clústeres tiene o tenía 10 nodos, cada uno con 2 procesadores. También existe una versión más pequeña de HPC, pero con procesadores especializados llamadas Intel Xeon Phi, que cada uno de esos tiene 64 cores. Y vienen 4 nodos de 64 cores que pueden tener 4 threads. Así luce una solución. Discúlpenme, hice esa anotación para ver que no estamos tan lejos como universidad. Pues en el CECAT, esta es una solución clásica. Se tiene un nodo principal que le llaman el head node. Aquí regularmente están los compiladores, porque en cómputo de alto desempeño hay que compilar paralelamente. Los lenguajes interpretados no siempre son muy buenos en el tema de computación eficiente o de alto desempeño. Luego, hay una serie de nodos que lo llamamos nodos de computación. Regularmente el head node es 1 o 2 máximo en una solución de HPC, y en una solución de cómputos de nodo pueden ser hasta cientos de nodos. Regularmente están entre los 10 y los 30. Además de eso, tienen una red especializada para transferencia de información distribuida o paso de mensajes, que en este caso es una InfiniBand de 200 gigas, o puede ser una red de baja latencia diferencial, como las de Mellanox, que son InfiniBand, o hay otras de HP. También una red especializada de almacenamiento, porque otra de las cosas especiales que tiene un clúster de HPC, una solución de HPC, es que tienen sistemas de archivos distribuidos.
Es decir, que estos nodos tienen un poquitico de almacenamiento, pero por esa red ellos ven un almacenamiento que todos pueden ver para poder leer y escribir de manera paralela. Y luego sus arquitecturas normalmente utilizan el top de los procesadores. Esa red es de muy baja latencia, ese almacenamiento y esa red de almacenamiento son robustas y, por supuesto, para poder administrar todo esto se tiene algo que se llama un cluster manager o un job manager, como algunos lo llaman, que permite subir nodos, agregar nodos, mandar distribuciones nodos. Modernamente, y de manera moderna, disculpen, y más bien en la industria, existen soluciones como Kubernetes, ¿sí? Pero eso es más para crear instancias virtuales. Aquí, en HPC, es muy normal que se utilicen instancias físicas reales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno. Luego están los supercomputadores, que para decir verdad se parecen mucho a la arquitectura de una solución de HPC, solamente que la densidad, la magnitud es mucho más grande. Un supercomputador se parece mucho a lo que vemos en la lista Top 500. Tienen muchos head nodes para poder soportar la carga de entrada, tienen cientos o, como nos dimos cuenta, millones de nodos de cómputo. Esa red es una de súper alta capacidad y súper baja latencia, como esas InfiniBand que llegan hasta los 400 gigas. Tienen un sistema de almacenamiento paralelo y un file system paralelo allí. Tienen una red de administración adicional y normalmente el consumo energético está arriba de los 30 megawatts. Además de eso, especialmente para las nuevas arquitecturas basadas en GPU que son muy utilizadas en inteligencia artificial, utilizan enfriamiento directo en el chip. Eso significa un método líquido que llega al chip y lo enfría, porque a punta de solamente aires sería muy difícil poder hacerlo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, bro. Bueno, los digo es porque ahora vamos a pasar a otro aspecto, es decir, nosotros cómo estamos como región. Pues aquí está la parte técnica introductoria y ahora vamos a ver un análisis de región y de país. ¿No? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo está la TAM? Escalar, que es el sistema de cómputo de alto desempeño para las Américas, tiene un observatorio de HPC, tiene unos centros de cómputo de alto desempeño asociados y hace una observación y un listado, un reporte técnico de las capacidades año a año. En octubre, eso quedó mal, de 2025, el observatorio reportó soluciones de HPC en México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y otros países, donde efectivamente el más grande y con más capacidad es Brasil, luego está México y Chile, y enseguida todos los demás, incluyendo Costa Rica. Eso es en términos de HPC. En términos de supercomputación, según la última lista Top 500 2025, que se lanza 2 veces al año, la lista se actualiza 2 veces al año, una vez en Supercomputing, que ocurre ahorita en noviembre en Estados Unidos, este año en San Luis, Missouri, y luego a mitad del siguiente año, es decir, el 2026, junio, julio, ocurre en una ciudad alemana y allí sale la otra lista, la otra versión de la lista, pero la última lista, es decir, la de julio de este año, indica que solo Brasil aparece con un número suficiente, es decir, que tiene 9 soluciones en la lista Top 500. Si ustedes lo quieren ver, ahí en la lista dice List Generator y usted puede decirle, fíltreme por un país, y ahí aparece. Y Argentina, con una solución que se utiliza para weather forecasting, que se llama Clementina, tiene una. En la región no hay más equipos que aparezcan allí.
¿Por qué? Por lo que ya dijimos, son equipos supremamente costosos. Estamos hablando de cientos de millones de dólares de inversión, de capacidades que tiene que hacer un país, no lo puede hacer, difícilmente lo puede hacer una corporación. Puede ser alguien como Azure, o como Google, o como AWS por la cantidad de recursos que tiene, pero un país le queda mucho más difícil. Así estamos como región en términos de supercomputación. Ahora, ¿cómo estamos en Colombia? Bueno, Colombia no tiene un supercomputador de la lista Top 500 y nunca ha tenido uno que esté en esa lista. Esa es la verdad. Algunos dicen que sí, pero realmente son mentirosos si uno va y revisa la lista a nivel histórico. Lo que sí tenemos son centros de HPC en diferentes lugares, en diferentes universidades. Por ejemplo, en la región de Bogotá, región, tenemos la Universidad Javeriana con el CIN, la Universidad Distrital con el CECAT, un centro de cómputo de alto desempeño de la Universidad del Rosario, el Centro de Excelencia en Computación Científica de la Universidad Nacional y el HPC Server de Uniandes. En la UIS tenemos un centro de HPC llamado WANE, WANE 1, WANE 2, WANE 3 y próximamente me imagino que saldrá la siguiente versión, creo que el siguiente año. Como centros nacionales, el único que existe es BIOS, es el Laboratorio de Biología Computacional que es anexo a la Universidad de Caldas, en Manizales. La de AFIT tiene una solución que se llama Apolo, que precisamente la siguiente semana, el 6 de noviembre, va a ser la inauguración de la versión 3. La Universidad de Cartagena tiene un equipo más o menos reciente y la Universidad del Norte también tiene un equipo más o menos reciente con el cual ganaron un premio internacional en altermagnetismo. La UOU no tiene un supercomputador, pero hace investigación en cloud, en HPC para cloud. Y nosotros en Cybercomputing lo que hacemos, digamos, somos soportados para poder ayudar a hacer estas investigaciones. Todo esto es el resultado de la encuesta de HPC, que lo hizo Cyber Colombia con todos sus asociados de manera voluntaria y que estará disponible en el lanzamiento de Apolo 3. Entonces, la siguiente es, bueno, ¿yo cómo me envuelvo en esto de la supercomputación? Se ve tan difícil, tan lejos, tan raro, como tan complicado. Nosotros tenemos como un approach, una metodología que nos ha funcionado. Primero hay que hacer entrenamiento. Nos debemos entrenar en esto porque sin entrenamiento, pues difícilmente vamos a poder acceder. Eso significa cursos formales. Hay universidades que tienen cursos formales. La distrital, cuando hay demanda, arma un curso de HPC o un curso de computación paralela o de paralelismo de datos. Hackatones que son más llamativas. Nosotros hacemos algunas veces hackatones y hay otras organizaciones que lo hacen a nivel LATAM. Workshops, eso sí hacemos muchos. Webinars también lo hacemos. Hay entrenamiento en línea, hay entrenamiento más de talleres y hacerlo. Todo eso se puede lograr o se puede hacer porque ya existe material y entidades que lo hacen. Toca a uno coordinarse con su institución. La segunda cosa que podemos hacer para estar involucrados es cooperación. ¿Qué significa? Ayudar a desarrollar comunidades locales. Lo que hicimos nosotros con Cyber Colombia, una comunidad no desarrollada, la ayudamos a desarrollar y luego servir como voluntario en entrenamientos regionales o internacionales. Por ejemplo, a través de Scalac tenemos un evento que se llama el SC Camp, que es el campamento para personas muy introductorias. Se van una semana, se están todos en un sitio codificando todo el tiempo, o tenemos voluntariado en los Summer Schools. Si usted quiere verse involucrado, pues debe saber tener unas bases de programación, de manejo de sistemas, pero luego allí al verse involucrado y haciendo las cosas, uno inmediatamente sube. Y por último, la cooperación. Es decir, póngase en un proyecto cooperativo, posiblemente de otra entidad, posiblemente de otro grupo, posiblemente de otra facultad, qué sé yo. Pero allí trabajando de manera interdisciplinaria con otros, uno sube inmediatamente el nivel y le ve la funcionalidad y el valor que tiene el cómputo de alto desempeño. Si no, si le gusta más ser un committer, pues empiece a hacer commit para proyectos open source que hay en el área en que usted quiera. Hay proyectos de todos los estilos, de todas las formas que utilizan HPC. O cree focus group, que son grupos o grupos de investigación pequeños que se van a dedicar a eso dentro de su universidad. Y allí usted hace que la comunidad crezca. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe.
y va más relacionado a qué tipo de habilidades previas se necesitan para poder llegar a iniciarse en este mundo del HPC. Bueno, HPC es computación, ¿sí? HPC es computación y al ser computación, pues las habilidades, yo digo, las habilidades básicas de computación. ¿Qué significa? Programar en un lenguaje o tener las bases de programación bien definidas. Haber tomado algún curso de complejidad computacional no es totalmente requerido, pero es bueno. Tener unas muy buenas bases matemáticas, esto sí, porque la mayoría de los problemas que uno advierte tienen que ver o están relacionadas con ciencia y el lenguaje de la ciencia es la matemática. Algunos más álgebra, otros más física, otros más eh, eh, procesamiento numérico como análisis numérico, así. Y por el otro lado, pues tener la curiosidad. ¿Por qué? Porque eh, toca empezar a conocer de hardware, ¿sí? Uno no se mete en cómputo de alto desempeño per se. Hay algunos que se meten muy desde arriba, pero son como los que conocen el dominio del negocio. Pero los que quieren ser expertos tienen que ir en todas las partes. Hay que conocer el hardware paralelo, buscar dónde me pueden enseñar, hay cursos, o yo mismo poder hacer un internship en algún lado. Luego está el software paralelo, saber de compiladores, de optimizadores, de resource managers, de métodos de optimización para computación paralela, como memoria compartida, memoria distribuida, métodos para programar GPUs, que son dispositivos masivamente paralelos también. Y por último, pues en una zona en la cual, o en un área en la cual le guste, pues conocer mucho de cómo puede explotar el paralelismo para resolver este tipo de problemas. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta antes de, vamos a pasar a otra área? ¿No? Bueno, entonces ahora les voy a mostrar, esto ha sido el trabajo de varios años de muchos profesionales en los cuales he estado, pues, afortunadamente liderándolos. Y les voy a mostrar un poco. Más que para chicanear, para decirles si se puede. Ups, espérate que aquí. Bueno, lo primero es que nosotros estamos activamente presentando papers en conferencias nacionales, regionales e internacionales. Por ejemplo, en el Supercomputing del 2023 presentamos un workshop acerca de esta experiencia, de cómo ha funcionado, de qué ha funcionado. También en Carla 2022 mostramos que esa iniciativa, los métodos que funcionan y no funcionan. En 2024 ya nos metimos en una colaboración con Argonne y con la manera como el NUMA Affinity, que de pronto cuando ustedes vean sistemas operativos entienden cómo es una arquitectura NUMA, cómo afecta eso el desempeño de un modelo como el modelo WRF, que es el modelo que se utiliza para pronosticar el comportamiento atmosférico en Colombia y en la región. Entonces, nosotros continuamente estamos publicando. Segundo, la publicación no solamente a través de papers, sino, por ejemplo, a través de conferencias en eventos. Aquí con unos profesores de la Universidad Distrital dimos la charla de la CPU a la Quantum Processor Unit, que es la optimización de arquitecturas paralelas para el pronóstico del estado del tiempo. Y por supuesto, ahí está el libro, este libro que se llama Computación heterogénea paralela para la aceleración del pronóstico numérico del estado del tiempo, libro que se hizo en colaboración con la Universidad Distrital. Este otro es un trabajo que se hizo con un colombiano, pero que vive en Estados Unidos y que trabaja en Argonne y con la Universidad de Delaware también, en la investigación sobre el performance y cómo afecta eso una simulación atmosférica. Un curso, por ejemplo, nos metimos en el tema de quantum computing, hicimos un workshop en quantum computing con la Universidad Distrital. No sé si algunos de ustedes estuvieron, pero ahí también lo hacemos. A este lado, en la conferencia Carla, apoyamos los seminarios que tienen que ver con hardware paralelo y con algunos proveedores especiales con AMD. Estos son fotos de la escuela, de todas las experiencias del Summer School que se ha tenido a lo largo de estos 8 años y los diferentes grupos. Hoy en día nosotros corremos al mismo tiempo en 10 universidades
con una experiencia semipresencial, es decir, las personas van a la universidad, los de la Universidad Distrital, por supuesto, a la Universidad Distrital, pero entre todos los grupos nos conectamos y el entrenamiento es virtual, desde el sentido de que quien lo ofrece lo hace para todos de manera virtual, pero presencial, porque para nosotros es muy importante el networking que puede allí ocurrir. ¿Qué más hacemos? Soportamos eventos internacionales. Por ejemplo, nosotros soportamos la conferencia Carla, que acabó de ocurrir en Jamaica hace un mes, y precisamente estaba enfocado en mejorar el pronóstico del estado del tiempo por todo lo que ustedes han pasado. Ahí creamos un workshop que se llama Avances Latinoamericanos en Cómputo Numérico para el Pronóstico Atmosférico. Ahí están uno de los líderes de INCAR, también del INPE en Brasil y la directora del CMO, que es el Caribbean Meteo Organization. También dimos un curso mucho más básico para alumnos que apenas estaban comenzando en la Universidad de West Indies en Monash, ¿sí? Y ayudamos a hacer eventos en supercomputación. Por ejemplo, este año vamos a llevar la discusión que se llama HPC Americas Collaboration. Hemos apoyado escuelas de verano en otros países o cuando necesitan instructores. Hemos empezado a discutir con el CERN cómo traer un Tier 2 a Colombia. Eso se ve todavía muy lejano por lo que implica, pero ese involucramiento estamos nosotros ahí. También tengo el privilegio de dirigir Scalab este año como su director ejecutivo. Estamos presentes en la organización de la conferencia Carla, que es la más grande para Latinoamérica en cómputo de alto desempeño. Estamos apoyando el HPC Americas Collaboration. Estamos involucrados en las iniciativas de Open Data, especialmente para ver los datos como un activo público. Estamos continuamente apoyando universidades. Estamos presentes en la conferencia más grande en supercomputing y nos metimos en la discusión de ULAC, que es la colaboración que hay entre Europa y Latinoamérica para crear una red de supercomputación a lo largo de toda Latinoamérica. Eso con trabajo diplomático gubernamental. Bueno, he aquí, estas son nuestras redes, ahí está nuestra página, está nuestro canal de Slack, está nuestra página de LinkedIn, está nuestro GitHub, todo lo dejamos libre. Y ahí lo único que queremos decirles es que son bienvenidos a la computación de alto desempeño o a la supercomputación. Y si en algo podemos colaborarle, nosotros también fuimos alumnos, nosotros también comenzamos. Yo especialmente estudié en la Facultad Tecnológica con muchas carencias de este estilo de temas, pero hoy en día lo puedo liderar porque sé que cuando uno le pone las ganas y le pone el entusiasmo, no el entusiasmo simplemente de que todo va a salir bien, sino el entusiasmo de que no nos dejamos que nada nos quiebre, podemos no solamente estar involucrados, sino llegar a tener una relevancia en los tópicos en que así queramos trabajar. Muchas gracias. Ahí está el correo. Si tienen preguntas, es el momento. Bueno, profe, yo tengo otra pregunta y es acerca de los summer camps, los summer camps. Sí. Y quisiera saber un poco más sobre cómo se dan estos campamentos, en qué fechas, tienen algún costo. Bueno, los Summer Camp se organizan, esto es una organización internacional, ¿sí? Este año fue en Jamaica, la primera versión creo que fue en la Universidad de Manizales, ha estado en China, ha estado en España, ha estado en Vietnam, ¿sí? Y se organizan de acuerdo a un comité organizador, que ese sí no lo lidero, simplemente lo invitan a uno. Traerlo a Colombia, yo creo que sí, pero lo que busca ese Summer Camp especialmente es adoptar donde la tecnología no está tan desarrollada, donde hay más necesidades. De todas maneras, se puede replicar el formato, porque los eventos uno puede asistir donde ya hay eventos formados o uno mismo ayudar a formar el Summer Camp. Entonces, eso pasa el siguiente año. No sé dónde va a ser, es un comité aparte, pero no estoy seguro que sea en Colombia, creo que va a ser en República Dominicana. Vale, gracias, profe. No sé, ¿alguna otra pregunta?
una aclaración, la Universidad Distrital en la Facultad de Ingeniería. Yo no sé si en la Facultad Tecnológica, pero en la Facultad de Ingeniería, de manera no tan regular, abre cursos de cómputo de alto desempeño, computación paralela, cuando hay demanda del curso. Entonces es un curso que no sea de manera periódica, sino por demanda. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por su tiempo, por haber estado aquí. Espero que esta charla haya sido provechosa y bueno, ojalá que se puedan unir a la comunidad para ayudar a fortalecer más estos vínculos y para estar de alguna manera ayudando a desarrollar ciencia. Gracias. Muchas gracias, profe, y muchas gracias también a los Gracias. asistentes. Pues nada, los esperamos en próximas conferencias.